Hola a todos. El título de mi presentación es Selección del valor de umbral basado en el número de corridas para la detección de fases de activación en señales EMG. Los autores de este trabajo son su servidor, el doctor Antonio Guerrero, y como coautor el doctor Jorge Macías, ambos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esta presentación es en el marco del coloquio de la del Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana. El contenido de mi plática es el siguiente. Primero hablaremos sobre qué son las señales EMG, después daremos una breve motivación del método propuesto, para luego entrar propiamente a el método propuesto para la selección de un valor de umbral. Por último, probaremos un valor de umbral, tanto en señales experimentales como sintéticas, para dar finalizada esta presentación con unas conclusiones y las referencias a este trabajo. La electromiografía es un método experimental para el registro y análisis de señales eléctricas generadas por los músculos, ya sea al realizar un movimiento o con el esfuerzo para realizar algún movimiento. Las señales que se obtienen por electromiografía las llamaremos señales electromiográficas o señales EMG, que son un tipo de bioseñales eléctricas que se pueden obtener de diferentes organismos biológicos. Las señales EMG tienen aplicaciones en varias áreas, como son en el diagnóstico de enfermedades neuromusculares, en el control de prótesis o en el control de dispositivos ortopédicos, también en interfaces con computadora y en juegos de realidad virtual o aumentada. Una señal típica EMG de un músculo, por ejemplo en este caso de un bíceps, se ve de esta forma. Las partes con amplitud mayor, bueno, en relación a otras, son asociadas a fases de actividad y a movimientos musculares. Por el contrario, las fases con menor amplitud las denominaremos fases de silencio y son la contraparte de los movimientos musculares. Un interés particular en este tipo de señales es la detección de las fases de actividad, ya que, como lo mencionamos, están asociadas a la contracción de músculos. Vamos a denotar a cada uno de los valores presentes en nuestra señal EMG por X1, X2 hasta XN, que son N muestras tomadas en un intervalo de muestreo en los tiempos T1 y Tn, que son X espaciados. A cada una de estas muestras le podemos asociar una variable binaria, B1, B2 hasta Bn, que comprenderemos en un vector B, en la cual toma el valor 0 si el valor que tenemos de la señal EMG corresponde a una fase de silencio y 1 si corresponde a una fase de actividad o de activación. Este vector B es desconocido y es el propósito de nuestro método de detección de fases. Una forma de detectar las fases es mediante lo que se denomina método de umbralizado simple, en el cual se escoge un valor positivo T, el cual se va a utilizar para discriminar si un valor es o no fase de actividad. Lo haremos de la siguiente manera. Primero tenemos que calcular un envolvente por algún método y si nuestra envolvente es menor que el valor de umbral, lo marcaremos con 0, ese punto, y en caso contrario, si es superior o igual, lo marcaremos con 1. Esto nos da una estimación del vector B. Y este vector, como está formado por puros ceros y 1, de manera natural crea una secuencia de ceros consecutivos o de unos consecutivos, los cuales llamaremos corridas o runs. Aquí tenemos un ejemplo. Consideremos que esta es una señal de envolvente y que este es un valor de umbral. Los valores por encima del valor de umbral los marcamos con azul y con 1 en este eje, y los valores por debajo los marcamos con naranja y con 0. Entonces, estas secuencias de puros ceros o de puros unos forman corridas. Notamos que un buen valor de umbral hace que las corridas presentes en este vector P gorro corresponden a las fases de activación en la señal EMG. Entonces vamos a tratar de encontrar una manera de determinar este valor de umbral de manera que obtengamos esa buena estimación. También notamos que si este valor es muy alto,
obtenemos que todos los valores están por debajo y nos crea una sola fase de silencio. Si está muy por debajo, todos los valores del envolvente van a estar por encima y nos va a crear una sola fase de activación. También si está por aquí, va a detectar realmente estas oscilaciones debidas a la naturaleza aleatoria de la señal, y el mejor valor es aquel que me genera relativamente pocas corridas en la señal B gorro. Esto de relativo o de números pequeños va a ser respecto a si esta señal no estuviera organizada en fases. O sea, si estos puntos realmente estuvieran desordenados. Obtendríamos el mismo número de valores por encima, pero al estar desordenados, realmente obtendríamos un mayor número de fases. Entonces vamos a querer un número de corridas mucho menor al esperado si estas muestras estuvieran realmente no organizadas en fases de activación. Y ese va a ser el criterio esa va a ser la motivación de nuestro método propuesto. Vamos a comenzar con un vector binario aleatorio en el cual cada una de estas BI va a ser modelada mediante una distribución Bernoulli, todas con el mismo parámetro de éxito P, probabilidad de éxito P, y su contraparte Q, que es 1 menos P. Esta P va a estar asociada a la probabilidad de que algún valor de la señal esté por encima del valor de umbral, independientemente de si está formando fases o no. Entonces, las corridas se pueden detectar en este vector B a través de estas variables indicadoras que hacen la diferencia entre un valor y su subsecuente. Y estas variables toman el valor 0 si los valores son iguales y 1 en caso contrario si son diferentes. Noten que si acaba de pasar esto, o sea que tomamos el valor 1 en las D, quiere decir que tenemos una nueva corrida. Ya terminó una secuencia ya sea de 0 y 1 y pasó al valor contrario. Entonces, el número de corridas lo podemos calcular a través de las DI. ¿Cómo? Con esta fórmula. Sumamos todas las DI posibles y le sumamos 1, porque cuando aparece el primer cambio en las DIs, ya se creó una primera corrida. Entonces tiene este valor. Vamos a obtener las propiedades estadísticas de R a través de las propiedades estadísticas de D. Tenemos que la media de D, de los DI, tener distribución Bernoulli, pues tiene esta forma, 2PQ, y su varianza es 2PQ por 1 menos 2PQ. Estas variables indicadoras están correlacionadas. Sin embargo, no todas están correlacionadas. Si son consecutivas, tienen este valor de correlación, o sea, si son variables indicadoras consecutivas, y si no son consecutivas, realmente la correlación es 0. A partir de estas propiedades estadísticas, calculamos las del número de corridas R. A través de propiedades básicas del valor esperado, de la linealidad, obtenemos esto, sustituimos el valor esperado de las DIs, y ya simplemente sumamos n-1 veces esta cantidad, que nos da que el valor esperado del número de corridas para esta probabilidad P sería esta. Ahora, la varianza se calcula también con propiedades básicas. Por ejemplo, de que aquí, pues el valor, esta constante no aporta la varianza. Esta varianza de la suma la podemos separar en esto, en la suma de las varianzas individuales, más 2 veces esta suma de covarianzas. Recordemos que estas covarianzas, la mayoría son 0, excepto las que son consecutivas. Entonces son las que sobreviven en esta sumatoria. De este paso a este simplemente sustituimos y simplificamos nada más para tener una expresión más sencilla. Por lo tanto, ya tenemos el valor promedio y la varianza del número de corridas para una probabilidad P de que una muestra esté por encima del valor de umbral T. Y también vemos lo siguiente. Como escribimos R como una suma de variables, podemos utilizar una aproximación por el teorema central del límite. Aquí si acaso tenemos el problema de que las variables están correlacionadas, pero esta correlación recuerden que en la mayoría de los casos es 0, excepto en los consecutivos, y aún en los consecutivos está acotada por un número muy pequeño. Además, en simulaciones, obtenemos que la distribución del número de corridas para varias probabilidades P, pues tiene una forma más o menos acampanada. Entonces, vamos a suponer la distribución normal para el número de corridas. En resumen, tenemos lo siguiente. Vamos a suponer
como lo dijimos, una distribución normal con esta media y con esta varianza. Le pusimos un subíndice T porque la probabilidad de que una muestra esté por encima del umbral depende precisamente del valor de umbral utilizado. ¿Qué vamos a utilizar como criterio? Dijimos que queremos un número de corridas mucho menor al esperado de si nuestra señal no estuviera organizada en fases. Entonces vamos a buscar un valor que minimiza esta probabilidad. Bajo nuestro supuesto de distribución normal, vamos a estandarizar nuestros valores en esta probabilidad de esta manera. Y tenemos que, realmente lo que queremos minimizar es estas probabilidades, donde cada una de estas variables pues tiene distribución normal estándar. Todas al tener la misma distribución normal estándar pues son comparables. Y lo que significa que nuestro umbral va a ser aquel que minimiza esta probabilidad que corresponde precisamente al menor valor de estas variables estandarizadas. En la siguiente figura vamos a mostrar este procedimiento cómo sería. A partir de la señal MG, calculamos un envolvente. Este envolvente corresponde a la señal electromiográfica que mostré en diapositivas anteriores. Y para cada valor posible de umbral que seleccionemos en este rango, estos serían los valores posibles de umbral, vamos calculando su valor ZT. Noten que los valores de RT no son comparables, ya que cada uno está escalado por esta desviación estándar. Entonces, con eso obtenemos una gráfica como la siguiente. En este eje de esta gráfica tenemos el eje Z y en este el valor de umbral. Lo que estamos buscando es aquel valor de umbral que minimice Z y pues corresponde a este punto de aquí, viendo que estos son valores pequeños y estos son valores grandes. Entonces, este sería nuestro valor de umbral seleccionado por el método que proponemos en esta presentación. ¿Cómo se comporta este valor de umbral en señales experimentales reales? Lo vamos a mostrar en estas 4 señales. Estas 4 señales corresponden al músculo bíceps de un humano, realizando flexiones con un peso en su brazo a diferentes ritmos, tratando en de que las fases o las contracciones duren aproximadamente medio segundo, aquí 0.8 segundos, aquí 1,5 segundos y aquí 2.5 segundos. Es aproximado porque al ser movimientos naturales de una persona, pues tiene cierto nivel de error. Calculamos el umbral usando el método propuesto y marcamos con azul los puntos marcados como fases de actividad y con naranja las fases de silencio. Y de manera cualitativa vemos que sí está detectando de manera correcta las fases de activación presentes en la señal. Queremos mostrar que nuestro método es bueno de manera cuantitativa y no lo podemos hacer en señales experimentales como tal, porque, como lo mencioné, al ser movimientos realizados por un humano, pues tienen cierto nivel de error. ¿Qué es lo que vamos a usar? Señales sintéticas. Vamos a simular señales sintéticas a partir de muestras de una distribución normal, las cuales van a pasar por un filtro pasabajas para simular, a su vez, la correlación natural presentes en las señales EMG. Vamos a comparar nuestros resultados con unos métodos en el estado del arte que están marcados en las referencias 1, 2 y 3, que daré al final de la plática. Este valor de umbral está basado también en el número de corridas, pero de otra forma. Este toma valores de umbral prefijados, que son porcentajes del valor máximo del envolvente de la señal, y este es un método de doble umbral. Vamos a medir la calidad de nuestra detección en base a la sensibilidad y a la especificidad, que mide la calidad de falsos positivos y falsos negativos presentes en la señal. Por la naturaleza de estas medidas, CEN y SP, entre más grandes sean sus valores, mejor. Tenemos 2 cantidades, las ponemos en este eje, y lo hacemos las pruebas con señales sintéticas con este nivel de señal ruido, que es más o menos el nivel de señal ruido presente en nuestras señales experimentales. Tenemos 2 gráficas porque unos corresponden a señales con fases de activación de más o menos medio segundo y otras que son de más o menos 1,5 segundos. En ambos casos, vemos que
El método propuesto genera una nube de puntos en esta esquina y eso es lo que queremos. ¿Por qué? Porque obtiene valores altos tanto en sensibilidad como en especificidad, ¿sale? Y ese es un compromiso que queremos, que tenga valores altos en ambas medidas. Ya como conclusión, acabamos de proponer un valor de umbral basado en el número de runs, de corridas, que de manera cualitativa y de manera cuantitativa mostramos que es mejor que los métodos del estado del arte. Hay varios detalles que por el tiempo no se presentaron. Por ejemplo, utilizamos nosotros la envolvente denominada MA, se utilizó un método de postprocesamiento como todos los otros algoritmos para eliminar fases debidas al error, fases de corta duración, pero estas las pueden encontrar en esta referencia, las cuales doy a continuación. No me queda más que agradecer su atención. Muchas gracias.